Capítulo primero. Preludio del atardecer. Lunes, 6 de junio de 2023. El piso 26 era lo más parecido a una bocanada de aire fresco que Kirito iba a encontrar en el entorno digital de Aincrad, pensó. El 25º había consistido en gran parte en sistemas de cuevas, desde las mazmorras laterales hasta las ciudades. Incluso el laberinto había sido un lugar muy rocoso y tosco. En general, había sido uno de los pisos más opresivos por los que el grupo de limpieza había luchado hasta el momento. Por el contrario, el 26º era un suelo montañoso, e incluso con la altura máxima de 100 metros, todavía era una buena distancia para caer desde los picos. La mayor parte de lo que Kirito había visto hasta ahora también estaba cerca de esos picos. Por lo que él podía decir, muy poco de importancia en este suelo se encontraba en los estrechos y traicioneros valles. El pueblo más cercano a la entrada desde el piso de abajo, con seguridad, estaba construido en la ladera de una de esas montañas. Ahora, solo un día después de que se abrió el piso por primera vez, Kirito estaba encaramado en una torre de vigilancia en las afueras de la ciudad, Skyloft. Situado cerca del pico de la montaña, a unos 75 metros de altura según su cálculo, parecía construido para un par de guardias. Imaginó, en la tradición, que probablemente era para protegerse contra los ataques de los wyverns que se decía que vivían en la parte norte del suelo. Incluso había una gran antorcha que parecía que podía encenderse como señal de advertencia. Para dos, habría sido un poco cómodo. Para un espadachín cansado, era espacio más que suficiente. Se sentó en el alféizar de la ventana, sin importarle la larga caída de abajo, y trató de dejar que la espectacular vista lo distrajera de todo lo que había sucedido el día anterior. No estaba funcionando tan bien como a Kirito le hubiera gustado. La araña gigante que había servido como jefe del piso anterior había sido un enemigo sorprendentemente difícil. El aumento de dificultad con respecto al inmediatamente anterior había sido mayor de lo que los despejadores habían esperado por experiencia previa. Kirito había luchado en todas las incursiones de Floor Boss hasta ahora, pero de Adamantine Arachnid había sido, con mucho, el peor. 8 muertos en los refuerzos, y la mayoría del resto a mitad de camino hacia el final, pensó con cansancio, viendo cómo el sol se hundía bajo el disco del siguiente piso. Y eso fue después de lo que pasó con el ejército. No es de extrañar que se retiraran después de eso. A Kirito no le gustaba el líder del ejército con pelo de cactus, Kibao. Había demasiada mala sangre entre ellos, que se remonta al primer Floor Boss y el origen del término Beater. Aún así, tenía un poco de respeto por el coraje del hombre, y tendían a trabajar bastante bien juntos cuando llegaba el momento de las redadas de jefes. Con las pérdidas que había sufrido el antiguo escuadrón de liberación de Aincrad, no culpaba a Kibao en absoluto por retirarse a los pisos inferiores. Incluso si fue en parte culpa suya, ninguno de ellos se lo merecía. Eso no lo hizo más feliz por lo que vino después. No tenía ningún respeto por Heathcliff, el poderoso e imperturbable caballero que se había unido a él para mantener la línea contra el arácnido adamantino, y ese respeto se extendía a los esfuerzos del hombre tras la batalla. Sin embargo, el respeto no llenó el vacío que quedó después de la formación de los Caballeros de la Sangre. No cambió el hecho de que, por primera vez en 6 meses, solo podía ver una barra de HP con el rabillo del ojo. Debería estar feliz, pensó Kirito. Es lo que he estado diciendo que debería hacer durante meses. Estoy orgulloso de lo que ha logrado. Pero aún otros jugadores todavía estaban explorando el nuevo piso, revisando cada rincón y grieta, satisfechos de que, a pesar del último pico de dificultad del jefe, los enemigos de este piso seguían la curva normal. Argo, estaba seguro, ya estaba trabajando arduamente en la información para su próxima guía. Normalmente, incluso sería una de sus fuentes, lanzándose directamente a la exploración. Hoy, había decidido darse el día libre. Su corazón simplemente no estaba en eso. Kirito no estaba seguro de cuánto tiempo pasó cavilando en el alféizar de la ventana, observando los momentos. Vagamente se dio cuenta de que estaba oscureciendo, pero estaba demasiado perdido en sus propios pensamientos para prestar mucha atención. De todos modos, no esperaba que lo molestaran particularmente. Incluso si alguien más tropezara con este puesto de guardia, probablemente nadie querría hablar con el golpeador original. De todos, sabía que no te gustaban las multitudes, Kirito, pero ¿no es esto un poco fuera de lugar, incluso para ti? Sobresaltado, casi se cae por la ventana, sin duda para que su nombre en el monumento a la vida fuera tachado y escrito con muerte por caída. Verdaderamente, un final ignominioso para el probador beta más infame.
Solo los rápidos reflejos de su visitante, atrapando el cuello de su omnipresente abrigo largo negro con una mano blindada y jalándolo hacia atrás, salvaron su vida. Respirando rápido, con un ritmo cardíaco lo suficientemente alto como para estar seguro de que las alarmas del equipo médico que monitoreaba su cuerpo real se estaban disparando, Kirito cayó sobre el banco de piedra que corría a lo largo de las paredes interiores del puesto de guardia. Entonces, y solo entonces, pudo ver quién había salvado, y casi terminado, con su vida, y la vista fue suficiente para que se sobresaltara por segunda vez. Riendo, su visitante negó con la cabeza. Honestamente, Kirito, dijo, sentándose frente a él y apoyando los codos en la mesa en el medio, puedes encontrarme cuando soy invisible, pero cuando aparezco a la vista, haciendo suficiente ruido para atraer a todos. Monstruo en este piso, ¿no notas que vengo? Pensé que tus sentidos eran más agudos que eso. Kirito miró abiertamente. La piel oscura, el cabello lila y las orejas puntiagudas eran características que probablemente no olvidaría pronto. Incluso todavía vestía su distintiva armadura de metal oscuro, y la capa de la luna brumosa que él sabía podía ocultarla completamente de la vista en ciertas horas. Kizmel. Conocía ese rostro bastante bien, ciertamente. Simplemente no había esperado verla aquí, 17 pisos por encima de la capital de su reino. Kizmel sonrió. Ha pasado un tiempo, Kirito. Me alegra ver que estás bien. La Guardia Real de los Elfos Oscuros, Kizmel, miembro de los Caballeros de la Pagoda del Reino de Liúsula, había sido una compañera inquebrantable tanto para Kirito como para Asuna, cuando completaban la cadena de misiones de la Guerra de los Elfos, apoyándolos con su increíble habilidad con la espada en la batalla, y con buenos consejos y moraleja. Apoyo fuera de ella. Ella también era un NPC y, con mucho, la más confusa que Kirito había encontrado. Según sus experiencias en la prueba beta, Kizmel ni siquiera debería haber sobrevivido al evento de apertura de la misión. No solo había sobrevivido esta vez, sino que había demostrado tener un sorprendente grado de inteligencia y autonomía para un NPC, hasta el punto en que Kirito alguna vez dudó de que fuera realmente ella. Los eventos posteriores le habían asegurado que ella no era secretamente una aliada de Kayaba Akihiko que controlaba un avatar NPC para jugar con los jugadores, pero incluso ahora, Kirito no estaba más cerca de comprender la naturaleza de Kizmel que cuando la conoció, 6 meses antes. Eventualmente, había decidido que en realidad no importaba. Ay o no, se había convertido en su amiga, y estaría mintiendo si afirmaba que no estaba contento de verla, por extrañas que fueran las circunstancias. Además, a estas alturas ya debería estar acostumbrado a que ella hiciera lo inesperado, pensó con ironía. Justo cuando me siguió hasta una reunión estratégica en la ciudad. También es bueno verte, Kizmel, dijo Kirito honestamente, relajándose en el banco cuando su ritmo cardíaco finalmente comenzó a disminuir. Pero, no esperaba verte tan alto. No recuerdo haber visto ningún árbol espiritual en algunos pisos ahora. En realidad, lo que realmente se estaba preguntando era cómo había llegado a la ciudad. Habría esperado que los guardias NPC la atacaran en cuanto la vieran. Aún no estaba lo suficientemente oscuro para que ella se hubiera escondido debajo de su capa. Se oyó un silencioso sonido metálico de armadura cuando Kizmel se encogió de hombros. Los árboles pueden ser una ruta más fácil, Kirito, pero no es que los elfos no podamos usar los pilares de los cielos. Me tomó un par de días más, eso es todo. Y antes de que preguntes, los guardias locales no hay razón para tener problemas ahora. Solo estaban en guardia contra mi gente debido a la guerra, y con eso terminado, eso tenía cierto sentido, supuso Kirito. Era un poco extraño, ya que la guerra de los elfos técnicamente comenzaba de nuevo cada vez que un jugador intentaba la misión, pero se dio cuenta de que era posible que Kizmel, como un NPC aparentemente único, pudiera haber recibido un estado único cuando los jugadores involucrados en su instancia particular de la búsqueda la completó. Ciertamente no era menos plausible que varias de las otras cosas que habían ocurrido a su alrededor. Entonces, continuó Kizmel, me dirigí a la línea del frente actual, asumiendo que tú y Asuna todavía estarían a la cabeza. Haciendo una pausa, miró alrededor del magro interior del puesto de guardia, pareciendo levemente perpleja. Hablando de eso, ¿dónde está Asuna? ¿Está comprando suministros? Kirito hizo una mueca, sintiendo que la depresión que lo había llevado a ese lugar aislado regresaba rápidamente. No, ella no está conmigo ahora. Su ceño se frunció en un ceño preocupado. ¿No lo está? ¿Está bien? Ella está bien, le aseguró rápidamente. Es solo que, ya no somos un grupo. No desde la batalla de limpieza de ayer.
Es una larga historia, navegar recién llegado comunidad Forbetas historia búsqueda. Buscando debajo de su capa, Kizmel sacó una piel de cuero que a Kirito le pareció familiar. El impulso lo llevó a abrir su menú, hojear el inventario y materializar un par de tazas, que luego llenó con la piel. Vino montear, dijo ella, empujando una de las copas hacia él. Estoy seguro de que lo recuerdas. Tenía la esperanza de compartir un trago contigo y Asuna, entonces, ¿qué pasó? Kirito tomó un largo sorbo de vino, no sorprendido esta vez por el sabor a alcohol que acompañaba el sabor agridulce. ¿Has oído algo sobre la pelea del jefe de ayer? Comenzó, bajando la mirada a su taza. Solo lo que pude escuchar de algunos de los maestros de la espada con los que me crucé en mi camino hacia aquí, respondió Kizmel, acariciando su propia bebida. La mayoría de los humanos todavía no se sienten muy cómodos a mi alrededor, aunque supongo que mi gente es algo inusual en los pueblos humanos. Escuché que fue una batalla difícil. Él asintió. Perdimos a 8 personas, dijo en voz baja. Casi perdí mucho más. Por un tiempo, todo se redujo a Asuna, un caballero llamado Heathcliff y a mí, mientras que el resto se curó y trató de reagruparse. Y eso ni siquiera fue lo peor. ¿Recuerdas a Kibao y su grupo, derecho? Ella asintió, su pequeña y arrepentida sonrisa mostraba que recordaba bastante bien la personalidad abrasiva del claro de pelo de cactus. El maestro del gremio Kibao es una persona difícil de olvidar, sí. Un hombre muy testarudo, según recuerdo. ¿Puedes decir eso otra vez? Kirito tomó un sorbo del vino, usándolo para tratar de contener los fríos recuerdos de la batalla del día anterior. Esta vez, casi lo matan. Obtuvo información anticipada sobre el jefe y lanzó una redada sin el resto del grupo de limpieza. Kizmel hizo una mueca. Eso me parece desacertado. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que estuve entre tu gente, Kirito, pero no recuerdo que el grupo de Kibao sea lo suficientemente grande como para montar una operación así por sí mismos. En realidad estaban cerca de eso, para entonces. Su mirada se volvió hacia la ventana, mirando hacia el sol poniente. Sin embargo, ya no. Entraron con 40 personas, contra lo que pensaron que sería un gigante de 2 cabezas con ataques simples. Lo que obtuvieron fue una araña gigante con armadura, más fuerte que cualquier cosa con la que nos hayamos encontrado. Kirito se estremeció. Para cuando el resto del grupo de limpieza se enteró de que Kibao incluso se había ido, y fue tras, bueno. No quedaban ni 20 de ellos. Perdimos 8 más al terminar el trabajo. Escuchó en silencio, con una quietud paciente que no era como la de un NPC normal. No puedo decir que alguna vez haya tenido un cariño particular por Guildmaster Kibao, dijo finalmente el elfo, con voz suave. Pero tampoco le desearía tales pérdidas a él. ¿Sabes por qué su información era tan defectuosa? Ojalá lo hiciéramos, pero no. Kirito suspiró, volviendo su atención a su bebida y compañero. Podría haber sido un rumor de un lugareño que no funcionó, o podría haber sido información completamente falsa. Todo lo que Kibao dijo después fue que el miembro del gremio que recibió la pista en primer lugar fue una de las víctimas. En la batalla. Es posible que nunca lo sepamos con seguridad. Tomó un sorbo, levantando su mano libre con la palma hacia arriba. Han vuelto a bajar a los pisos inferiores, ahora, para reagruparse. Honestamente, no sé si alguna vez volverán a subir. Grandes pérdidas pueden hacerle eso a una unidad, reflexionó Kizmel. Pero eso deja un gran vacío en tu grupo de limpieza, ¿verdad? No imagino que los Dragon Knights de Lind puedan llevar la carga por sí mismos. Kirito resopló ante eso. Lind y su gremio eran hábiles, sin duda, y él nunca trataría de minimizar sus contribuciones para limpiar a Aincrad. Aún así, no podía negar que los intentos de Lind de tomar el lugar de Diabel como líder del grupo de compensación en su conjunto nunca habían funcionado muy bien. No, dijo ahora, dejando de lado los recuerdos de Lind y sus intentos de dictarle a Kirito sobre el asunto de la membresía del gremio. Por cómo resultó esa batalla, creo que Heathcliff será lo más cercano a un verdadero líder que vamos a tener, y está formando un nuevo gremio para hacerlo. Dudó, y apuró el resto de su copa para comprarse unos minutos. Kizmel inmediatamente lo rellenó sin comentarios. Asuna terminó tomando las decisiones para la mayoría de los demás en la última parte de la batalla, y lo hizo bastante bien. Entonces, Heathcliff le pidió que fuera su segunda al mando en los Caballeros de la Sangre. Kizmel asintió, muy lentamente. Ella aceptó. Sí. No fue una traición, de ninguna manera. Kirito ni siquiera podía decir que lo estaba abandonando.
Después de todo, él le había aconsejado que hiciera exactamente eso, justo después de su primera batalla con el jefe juntos. No estaba exactamente en una posición para quejarse de que finalmente había seguido ese consejo, especialmente cuando era obvio que realmente haría un gran trabajo ayudando a liderar el COP. Tampoco era como si no se fueran a ver ahora. Ella podría estar ocupada en este momento con la formación del nuevo gremio, pero al menos él sabía que estaría hasta el cuello en la próxima pelea de jefes. Todavía no era lo mismo. Cuando el silencio pareció prolongarse demasiado, Kirito tosió en su mano. Bueno, dijo, tratando de forzar un poco de alegría en su voz, no es como si nunca antes hubiera estado solo. En realidad, nunca fui parte de una fiesta a largo plazo antes de formar equipo con Asuna, así que esto es bastante normal para mí. Por el ceño fruncido que volvió a aparecer en el rostro de Kizmel, se dio cuenta de que ella no lo estaba comprando, así que se apresuró. Entonces, ¿qué te trae por aquí, Kizmel? Pensé que tu reina había dicho. Pensó en lo último. Vez que había hablado con Kizmel, al final de la guerra de los elfos. Pensé que ella dijo que tenía otros deberes para ti. Eso fue hace 4 meses, Kirito, señaló Kizmel. Se recostó contra el banco, su expresión sugería que el tema anterior aún no había terminado. Las fronteras de Liusula han estado tranquilas desde la guerra. Parece que esta paz realmente va a durar, lo que deja a los caballeros de la pagoda con poco que hacer. Honestamente. Ella sonrió, viéndose un poco avergonzada. Estaba aburrido, Kirito. Evitar el ataque ocasional de monstruos débiles simplemente no fue suficiente para mantener mi ventaja. ¿Puede una IA incluso aburrirse? Kirito logró ahogar la pregunta antes de decirla en voz alta. En primer lugar, no era como si ella lo entendiera, y en segundo lugar, sería francamente grosero. En cambio, dijo, ¿entonces viniste a ver cómo iba el claro? Vine a ver cómo estabas, corrigió, haciendo una pausa para tomar un pequeño trago de su vino. A diferencia de él, ella todavía estaba en su primer vaso. Tú y Asuna, quiero decir. Más precisamente, le pregunté si la reina podría perdonarme por un tiempo, dado lo plácidas que se han vuelto las fronteras del reino, y ella me concedió permiso para perseguir mis propios objetivos, hasta y a menos que yo me necesitan en casa. ¿Qué objetivos? Preguntó Kirito, sinceramente curioso. Tan extrañamente realista como había sido Kizmel, desde que la conocía, sus acciones generalmente habían estado relacionadas con la línea de búsqueda que conocía de la versión beta. Al final, incluso se quedó en la capital de su pueblo, como era de esperar de un NPC de misión cuyo papel había terminado. Nunca la había oído hablar de ningún objetivo fuera de esa búsqueda. Excepto, recordó de repente, cuando ella hablaba de esos sueños que tenía, los que sonaban como si fueran de mis experiencias en la beta. Tenía la intención de reunirme contigo y con Asuna de nuevo, dijo Kizmel, encogiéndose de hombros y sonriendo. Pensé que formábamos un buen equipo, en ese entonces, y todavía hay muchas cosas de las que quiero hablar contigo. Tal como están las cosas, supongo que Asuna tiene todo el apoyo que necesita, ahora. Pero tú, Kirito, pareces alguien que lo necesita. De un compañero. ¿Lo haré? Kirito la miró fijamente. Sabes que estoy involucrado en la limpieza de los pilares, ¿verdad? ¿No voy a acercarme mucho al territorio de los elfos oscuros en el corto plazo? Pregunta estúpida. Pero en realidad no puede querer decir, sé que lo sugirió antes, cuando estaba tratando de evitar que Alce y DKB se mataran entre sí, pero siempre pensé que era solo un farol que ella y Asuna estaban haciendo, y ese bit en el cuarto piso era la forma en que el vizconde Yofilis nos pagaba por ayudar a su castillo, algo que no harían normalmente. Por supuesto, dijo ella casualmente. Conozco los riesgos, Kirito, pero no es que no haya hecho nada peligroso antes. ¿Recuerdas cómo nos conocimos, no? Vivamente. Dadas sus experiencias en la versión beta, esperaba que ella muriera allí y todavía no entendía completamente por qué no lo había hecho. Entonces, continuó, a menos que creas que tus camaradas humanos se opondrán, me gustaría ofrecer mi ayuda para unificar los pilares del cielo. Kizmel encontró su mirada, ojos oscuros serios. Quiero viajar contigo otra vez, Kirito. Especialmente ahora, si ya ni siquiera tienes el apoyo de Asuna. Ayudaste a mi gente. Es mi turno de ayudar a la tuya. Kirito tragó, pensó por un momento, luego tragó de nuevo, esta vez vino de lágrimas lunares. Solo se había estado mentalizando para volver a ser el solo que había sido antes de que Asuna chocara con su vida. Estaba acostumbrado a estar solo. Nunca había entendido bien a otras personas, especialmente a las chicas.
especialmente las chicas NPC que no actuaban como NPC. Tampoco había sido bueno con las palabras. La combinación, como podían atestiguar las diversas partes de su cuerpo que habían encontrado los puños, pies y codos de Asuna, podría ser muy dolorosa. Sin embargo, Kirito no podía negar, en un nivel, pura curiosidad, sin haber descubierto aún qué hacía a Kizmel tan diferente de otros NPC. Tampoco podía negar que había muchas ventajas en tener una sola persona para cuidar su espalda, desde el uso de switching hasta simplemente tener a alguien que pudiera curarlo. Todavía tenía el miedo que lo había llevado a abandonar a Klein desde el principio, que lo había llevado a intentar alejar a Asuna, pero después de meses de trabajar juntos, en los que no había pasado lo peor. Más que eso, pensó yo, difícilmente se atrevía a completar el pensamiento. No podía forzar las palabras, ahogándose como lo hacía con demasiada frecuencia cuando realmente contaba. Si hay algo que quieras decir, ahora es el momento de hacerlo, mientras puedas. Esa voz de la memoria sacó a Kirito de su parálisis, y finalmente reunió una sonrisa vacilante pero real. Me gustaría, Kizmel, se obligó a decir, más allá del nudo en su garganta. Me gustaría mucho. Por reflejo, antes de que pudiera detenerse, manipuló su menú para enviar una invitación a una fiesta. Tardíamente, Kirito recordó que, como NPC, no funcionaría de esa manera para Kizmel. Sin embargo, para su sorpresa, ella sonrió, levantó un dedo y presionó un botón inmaterial en el aire. Como si realmente hubiera sido otro jugador, su barra de vida apareció rápidamente debajo de él en una esquina de su visión. Sonriendo más ampliamente ante la expresión de su rostro, dijo, ¿creías que no había hecho nada más que vigilar las puertas durante meses, Kirito? Aprendí un poco de Mystic Scribing mientras estabas fuera. Viaje juntos. A Kirito realmente le hubiera gustado saber cómo logró aprender parte de la interfaz de usuario de un jugador. Sin embargo, en ese momento, allí mismo, decidió que no era realmente importante. Entonces, veamos qué podemos hacer, dijo, sintiéndose más animado que antes de que la gente comenzara a morir contra el arácnido adamantino. Un placer trabajar contigo de nuevo, Kizmel. Igualmente mi amigo. Kizmel levantó su copa hacia él, todavía sonriendo. Aunque, ¿y si alguien se opone? Es posible que Kibao haya dejado la línea del frente, pero me parece recordar que Lin tampoco era exactamente tu mayor apoyo. Él sonrió. Honestamente, tengo muchas ganas de ver cómo reacciona la gente. Me gustaría verlos tratar de quejarse de esto. Dos vasos sencillos tintinearon como si fueran jarras de cerveza y, de repente, la oscuridad del crepúsculo dejó de parecer tan hostil. Kirito lo había olvidado, lo había conocido la noche anterior, y nunca se había sentido mejor o más seguro que durante ese tiempo. La noche realmente había caído, cuando Kirito y Kizmel dejaron atrás la torre de vigilancia, regresando a Skidloth propiamente dicho. La mayoría de los jugadores se habían acostado para pasar la noche, descansando un poco antes de volver a salir por la mañana para mapear los senderos de montaña. Solo un puñado deambulaba por las calles empinadas de Skidloth, ocupándose de los preparativos de última hora para el día siguiente. Kirito había hecho la mayor parte de eso la noche anterior y no había gastado ningún artículo hoy, por lo que ignoró por completo a los proveedores de NPC. En cambio, condujo a Kizmel hacia el otro extremo de la ciudad, donde había encontrado una posada barata y apartada, a cierta distancia de donde se alojaban la mayoría de los liquidadores. Lejos de la gran posada en la que Cobb se estaba organizando actualmente, en particular. En el camino, recibieron algunas miradas extrañas de otros jugadores, y Kirito escuchó más de un murmullo sobre golpeadores cuando pasaban, pero ya estaba acostumbrado a eso. La histeria se había calmado en su mayoría meses antes, pero ser seguido por un NPC obvio, y uno fuerte, como cualquiera podía ver con solo mirar su cursor, seguramente despertaría algo del viejo resentimiento. No importaba. Incluso si alguien hubiera estado lo suficientemente loco como para intentar cualquier cosa, lo que Kibao en su peor momento no habría hecho, estaba bastante seguro, dado el estatus de élite de Kizmel, todavía estaban dentro de la ciudad. Las palabras eran la única arma que tenían aquí. Kirito se sorprendió gratamente cuando un par de Dragon Knights que pasaban hicieron una doble toma colectiva, luego simplemente saludaron alegremente con la mano. Nunca habían llegado a conocer muy bien a Kirito o a su grupo, ninguno de ellos lo había hecho, pero recordaban a Kizmel de los pisos inferiores, y las cosas habían resultado razonablemente amistosas entonces. Sin embargo, me pregunto qué pensarán cuando lleguemos a la reunión de estrategia del jefe. Pensó Kirito, asintiendo cortésmente a cambio. Después de todo, una vez amenazamos con enfrentarnos a un jefe de piso solos.
Tal vez al menos evitaría que Lin hiciera comentarios sarcásticos sobre unirse a un gremio. El líder de DKB no lo había molestado por eso en algún tiempo, pero con Asuna habiéndose unido a Ko, Kirito había sospechado que Lin volvería a sacar el tema. Entonces, ¿Lin sigue liderando a sus Dragon Knights?, preguntó Kizmel, a medio camino de la posada. Kirito asintió. Sin embargo, se han vuelto más grandes últimamente. Ahora se llaman a sí mismos la Alianza de Dragones Divinos. Se encogió de hombros. Algo pretencioso, si me preguntas, pero siguen siendo buenos luchadores. Aunque Lin tuvo tantos problemas como cualquiera para mantener la compostura cuando la batalla de ayer salió mal, así, Asuna se hace cargo. Kizmel asintió para sí misma. Supongo que no estoy sorprendido. Siempre pensé que lo hizo bastante bien manteniendo unido a su propio gremio, pero no parecía estar preparado para comandar una coalición. Recuerdo cuando sus Dragon Knights y el Als de Kibao casi llegaron a las manos, allá por el tercer piso. Sí. Todavía no sé mucho sobre este tal Heathcliff, pero definitivamente es mejor para mantener a la gente tranquila de lo que Lindo Kibao lograron. Es cierto que la situación en cuestión había sido creada deliberadamente por el misterioso Morte, pero la santurronería de Lin chocando con el sentido hiperactivo del juego limpio de Kibao ya había sido un problema. El jugador manipulador solo se había aprovechado de los problemas que ya existían. Kirito estaba a punto de decir más sobre el tema, pero ahora que habían llegado a la posada, y abruptamente se dio cuenta de que no había pensado en una pequeña complicación. Con su depresión mayormente aclarada por la llegada de Kizmel, la fatiga lo había golpeado como un camión, y dormir bien por la noche había sido lo más importante en su mente. Con Asuna, había habido una rutina simple, elaborada en el transcurso de varios pisos y algunos casos leves de violencia doméstica. Con Kizmel. Kizmel? Comenzó nerviosamente. ¿Puedes siquiera conseguir una habitación en una posada humana? El elfo se encogió de hombros. No sé si aceptarían mi moneda, admitió Kizmel. Mi gente puede volver a viajar libremente a través de los pueblos humanos, pero nuestra reina todavía estaba trabajando en algunos detalles cuando dejé la capital. Sin embargo, no debería ser un problema. No es como si fuera la primera vez. Compartimos alojamiento, Kirito. Erk. Bueno, sí, él y Asuna habían compartido la tienda de campaña de Kizmel durante la mayor parte del tiempo que habían pasado en el tercer piso, pero Asuna había estado allí como amortiguador. O chaperona, por la forma en que actuó. La única vez que no estuvo allí para asegurarse de que no pasara nada, Kizmel en realidad. Kirito se obligó a alejar de su mente el recuerdo de un caso de choque cultural, pero no a tiempo para evitar sonrojarse. Probablemente completo con vapor saliendo de sus oídos, si conocía el sistema de expresión emocional de Aincrad. Incluso con las condiciones que callaba les había puesto a los jugadores, amaba mucho a Aincrad, pero la total incapacidad para ocultar las emociones a veces podía ser un verdadero dolor. Ya sea que haya vapor literal o no, Kizmel captó claramente su reacción, incluso con la cara cuidadosamente vuelta hacia otro lado. Está bien, Kirito. Sé que serás un perfecto caballero. Confío en ti. No es mi comportamiento lo que me preocupa aquí. Oh, relájate, dijo ella, riéndose. He aprendido algunas cosas sobre la cultura humana, Kirito, incluso si todavía encuentro muchas de ellas extrañas. No haré nada indiscreto. ¿Por qué, exactamente, no encontraba eso tranquilizador? No es que hubiera algo que pudiera hacer al respecto en esta etapa. Estaban en la posada, y era demasiado tarde en el día, ahora en la noche, para que fuera práctico encontrar alguna alternativa. Todo lo que podía hacer era confiar en que Kizmel realmente había llegado a comprender los estándares humanos de decoro. Y que a ella le importa, añadió Kirito para sí mismo, guiando el camino hacia el poco atractivo edificio de piedra. Sigo pensando que el incidente del primer baño no fue solo un accidente. Aprende lo suficientemente rápido, sabía cómo lo habría tomado Asuna incluso entonces. Realmente no entendía a las chicas. Humano Ai, forzaron sus habilidades sociales ya limitadas hasta el punto de ruptura. Dejando a un lado las garantías de Kizmel, tenía una clara sensación de muerte inminente, y estaba seguro de que estaba conectado de alguna manera. Había algún detalle crítico que estaba olvidando, y volvería y lo mordería, estaba seguro de ello. Hasta aquí todo bien. ¿Por qué eso me pone más nervioso? Muchas de las posadas en las que Kirito se había alojado durante los meses que había estado en Sao solo tenían una cama por habitación, lo que ocasionalmente había causado cierta incomodidad.
Para su alivio, seguía un estándar que recordaba de los juegos de rol fuera de línea de estilo antiguo, con 2 camas en una habitación aparentemente individual. Cuando había alquilado la habitación el día anterior, no había pensado en nada al respecto. Ahora, estaba agradecido. Al menos no tendría que preocuparse por averiguar cuál de ellos pudo dormir cómodamente. Hasta ahora, Kizmel también había sido fiel a su palabra, ya que solo se había quitado la capa y la armadura, dejándose las medias y la túnica relativamente modestas. Todavía no había podido evitar mirar con curiosidad en su dirección, pero al menos no había estado lo suficientemente expuesto como para hacer las cosas demasiado incómodas. Sin embargo, por la pequeña sonrisa en su rostro, podía decir que ella sabía exactamente en lo que estaba pensando. Kirito solo esperaba que ella no se burlara de él por eso. Para un supuesto NPC, el sentido del humor de Kizmel podría ser peligrosamente travieso. Por ahora, sin embargo, parecía dispuesta a dejarlo libre de culpa. Estirándose en una de las camas, apoyó la cabeza en sus manos, luciendo completamente relajada. Mucho más de lo que era Kirito, ciertamente. Este pueblo parece un poco duro, reflexionó en voz alta. Al menos los edificios. Se siente como si estuvieran tallados, no construidos. No es tan agradable como el bosque de la niebla vacilante, estuvo de acuerdo Kirito, dejándose caer sin gracia en la otra cama. Se había quitado el abrigo largo y las botas, pero por lo demás no estaba más inclinado que Kizmel a ir más allá, dadas las circunstancias. Al menos, esperaba que ella no se sintiera inclinada a hacerlo. Aunque creo que es mejor que el último piso. Demasiado de eso estaba bajo tierra, por lo que vi en mi camino, dijo, asintiendo. No estuve allí por mucho tiempo, pero tuve una sensación muy opresiva después de un tiempo. Aún así, este no es el peor lugar en el que hemos pasado la noche. ¿Recuerdas a Torania? Kirito hizo una mueca. ¿Eso fue, el 7º piso, no? Sí. Recuerdo que Asuna se quejó de que nos ahogaríamos tratando de encontrar el laberinto. Sus avatares no podían sentir dolor exactamente, aunque los golpes lo suficientemente fuertes podían desorientarlos lo suficiente como para pensar que sus mentes llenaban lo que esperaban sentir. Los extremos climáticos eran otro asunto, y las selvas del 7º piso habían sido demasiado húmedas. Por no hablar de los mosquitos. Creo que Kayaba se sentía extra sádico cuando instaló ese piso. Habían sido mosquitos gigantes, enjambres e hiperagresivos, y habían hecho miserable la única noche que su grupo tuvo que dormir en el campo. Había sido en un refugio seguro, por lo que los bichos de gran tamaño no habían podido alcanzarlos, pero el ruido, Kirito había pasado toda la noche deseando tener repelente de insectos y mosquiteros. También era probablemente el único piso hasta ahora que le había hecho arrepentirse de su política de ceñirse a la armadura de cuero oscuro. Luchar contra la piraña gigante terrestre que había sido Floor Boss había sido un alivio después del viaje solo para alcanzarlo. Incluso el enjambre de pirañas del tamaño de un perro que lo había acompañado parecía un pequeño precio a pagar por acabar con esto de una vez. He tratado de mantenerme alejado de las junglas desde entonces, dijo Kizmel con pesar. Disfruto de un buen baño, pero no mientras llevo armadura. Sospecho que estas montañas serán más agradables para los dos. El aire aquí arriba es refrescante. Y no tomará amablemente a los intrusos. Kirito se encogió de hombros. Así que todo intentará comernos. ¿Qué más hay de nuevo? Ella se rió. Hay algo de verdad en eso. Si podemos evitar demasiados conflictos con nuestros compañeros guerreros, puedo enfrentarme a los dragones lo suficientemente bien. Supongo que has mantenido tu entrenamiento tan bien como yo. Por supuesto. La molienda de nivel era la vida para cualquier jugador, y mucho menos para uno en SAO. La única razón por la que Kirito había estado dispuesto a arriesgarse a tomarse este día libre, con un humor sombrío o no, era que estaba un poco por delante de la curva, incluso entre los despejadores. Incluso sin la reaparición inesperada de Kizmel, habría vuelto al día siguiente. En ese caso, ambos deberíamos descansar un poco ahora. Mañana será un día ajetreado, Kirito. Mirando por el rabillo del ojo mientras Kizmel se movía para meterse debajo de sus sábanas, Kirito dejó escapar un discreto suspiro de alivio. A pesar de su sensación de haber olvidado algo importante, parecía que al menos pasaría la noche sin que sucediera nada terriblemente vergonzoso. Mañana vería qué se podía hacer para conseguir un alojamiento más adecuado para los dos. Un golpe en la puerta interrumpió sus propios esfuerzos por prepararse para dormir y se quedó helado. ¿Cuántas personas sabrían que estoy aquí?
Asuna todavía debe estar ocupada. Kibao nunca subió a este piso, no puedo imaginar a Lin viniendo a buscarme, y apenas hablo con nadie más. Entonces, ¿quién? Esperar. El golpe se repitió, esta vez en un patrón específico que Kirito recordaba de los arreglos en el primer piso. Oi, Kibou. ¿Todavía estás despierto? Sé que estás aquí. Eso era lo que había olvidado. No es de extrañar que sintiera que la perdición se acercaba cada vez más durante toda la noche. Debo haber estado inconsciente si no hubiera pensado que esto sucedería. ¿Qué diablos hago ahora? Otra repetición más enfática del golpe, y Kizmel lo miró con una ceja levantada. ¿Vas a dejarla entrar, Kirito? Parece insistente. Consideró, muy brevemente, saltar por la ventana y arriesgarse de esa manera. Casi había hecho exactamente eso una vez antes, y pensó en retrospectiva que habría sido una opción más segura en todos los sentidos. Pero no. Cuando se apresuró a comprobarlo, se dio cuenta de que intentarlo aquí sería un suicidio. La posada estaba situada justo en las afueras de la ciudad y, por extensión, al borde de un acantilado. No pudo sobrevivir más a esa caída que a la que casi había sufrido en el puesto de guardia. Podría simplemente ignorarlo. No, si lo hago, ella simplemente me localizará mañana y se preguntará por qué me estaba escondiendo. Esconderle algo simplemente no funciona. Tragando saliva, Kirito fue hacia la puerta, se preparó mentalmente para la humillación, o lo intentó, y la abrió. Hola, Argo, dijo, tratando de no parecer demasiado nervioso. ¿Qué te trae aquí esta noche? Con el rostro mayormente oculto por su capucha característica, aún podía distinguir la sonrisa siempre presente y las marcas de bigotes igualmente características de Argo de Rat. Buscándote, por supuesto, Kibou. ¿Qué? ¿Pensaste que no me enteraría de lo que pasó ayer? Pensé que podrías sentirte solo, así que a Kirito no le gustó la forma en que se interrumpió, pero no podía afirmar estar sorprendido por eso. Pase lo que pase, Argo se daría cuenta de que en realidad no estaba solo, por lo que ni siquiera estaba realmente irritado porque Kizmel se había levantado de la cama para reunirse con él en la puerta. Buenas noches, Argo, dijo, inclinando la cabeza. Ha pasado algún tiempo. Las cejas de Argo subieron hacia la línea del cabello. Kizmel-chan. Bueno, Kibou. Debo admitir que esta vez me sorprendiste. Supuse que estarías solo, con A-chan ayudando a iniciar el pero aquí tienes a Kizmel-chan de regreso. ¿Compartiendo tu habitación? ¿Cómo lograste eso? Pensó que iba a sufrir una combustión espontánea cuando Argo pasó junto a él para sentarse casualmente en su cama. Oye, Argo, no es. Kizmel levantó una mano, cortándolo. No me importa explicártelo, Argo, dijo, volviendo a su propia cama. Aunque si espera ganar dinero con la información, puede sentirse decepcionado. Dudo que la historia sea de mucho interés para otros maestros de la espada. Tal vez no, concedió Argo, sin mirar para nada apagado. Pero ya me conoces, no puedo resistirme a una buena historia. Así que vamos, da. ¿Qué te trae tan arriba, Kizmel-chan? Ella sonrió, una expresión que Kirito no encontró nada tranquilizadora. Y lo que es más importante, ¿qué te trae al dormitorio de Kibou? En ese instante, supo cuál era el valor de la información. La naturaleza única de Kizmel significaba que era poco probable que su estado valiera la pena para otros jugadores, pero su presencia aquí era un excelente material de chantaje, en ciertos círculos. Sí. Estoy muerto. Especialmente si ella le vende la historia a Asuna. Debería haber saltado por la ventana. Me dolería menos. Después de que Kizmel terminó su historia, se puso de pie, se estiró y se dirigió a una puerta ubicada en la pared, a un par de metros de distancia de la que daba al pasillo. Tan arriba del primer piso de Aincrad, las comodidades como los baños se estaban volviendo más comunes incluso en las posadas regulares, si sabía cuáles buscar. Kirito había seleccionado uno por costumbre, a pesar de que Asuna ya no viajaba con él. Las preguntas de Argo me recordaron que debería lavarme antes de acostarme, dijo Kizmel por encima del hombro. El viaje a través del laberinto funcionó muy bien. Ustedes dos pueden ponerse al día mientras no estoy, a menos que prefieran unirse a mí, Kirito. Sería más eficiente. Kirito todavía estaba balbuceando, con la cara roja, cuando ella se rió y desapareció por la puerta. Cuando el habla coherente volvió a él, se cubrió la cara con una mano. Ella prometió que no haría nada como eso esta vez. Las cejas de Argo se levantaron. ¿Oh? ¿Quieres decir que no es la primera vez, Kibou? Ella sonrió. No es una vista agradable, desde su punto de vista. ¿Alguna vez la aceptaste? No a propósito, dijo sin pensar.
Luego, dándose cuenta de lo que acababa de insinuar, hundió la cara entre ambas manos. Por favor, algo. ¿No le digas a Asuna que dije eso? Escapé con vida en ese momento, y fue algo cercano entonces. Lo que ella no sabe, no me hará daño. No puedo hacer esa promesa, Kiibou. Ya me conoces. Cualquier información que valga la pena vender, la venderé. Pero, agregó Argo, levantando un dedo, solo vendo si alguien está comprando. Si ella no pregunta, estás a salvo. Antes de que pudiera sentir algún alivio por eso, su sonrisa volvió. Por supuesto, A-chan seguramente sentirá curiosidad cuando aparezcas con Kizmel-chan para la reunión de jefes. ¿Quién sabe qué podría preguntar entonces? Kirito gimió, deslizándose por la pared en la que se había estado apoyando para sentarse en el suelo, repentinamente cansado y una vez más, sintiendo una sensación de muerte inminente. No lo entiendo, ni siquiera conocía a ninguna chica excepto a Sugua antes de Sao. Ahora tengo a 3 dando vueltas, y todos tratando de complicarme la vida. ¿Qué hice para merecer esto? En momentos como este, no era solo la culpa lo que le hacía arrepentirse de haber dejado a Klein en la ciudad de los comienzos. Estaba seguro de que la vida sería más fácil si tuviera más chicos con los que pasar el rato. Tal como estaban las cosas, Ágil era el único entre los aclaradores que no era ni hostil ni condescendiente, salvo el distante Radcliffe. Entre los jugadores reales, parecía que personas como Asuna y Argo eran los únicos lo suficientemente locos como para querer charlar con el infame golpeador. Pareciendo tener lástima de él, no es que confiara en el cambio de actitud por un segundo, Argo se dejó caer en la cama de Kirito, descansando su cabeza en sus manos. Bromas aparte, Kiibou, dijo más seria, ¿cómo estás? Me preocupé cuando me enteré de cómo le fue al último jefe, ya sabes. Y luego, cuando se corrió la voz sobre los caballeros de sangre y su subcomandante veloz como el rayo, bueno, después de todo, habían estado juntos durante mucho tiempo. Si me hubieras preguntado hace un par de horas, habría dicho que estaba bien. Y habrías sabido que estaba mintiendo, admitió, levantando la cabeza. Todavía no estoy contento con eso, lo admito, pero, fui yo quien le dijo que debería unirse a un gremio en primer lugar, cuando derrotamos a Ilfan. ¿Cómo podría quejarme de que siguiera mi consejo? Especialmente después de que le mostró a todo el grupo de limpieza lo buena que sería en eso. Argo puso los ojos en blanco. Como si fuera la primera vez que hiciste algo porque estaba bien, no porque estabas feliz por eso. Sé que no querías ser el golpeador, Kiibou, pero lo hiciste de todos modos. Su boca se torció en una sonrisa más cálida y menos burlona. Probablemente salvó muchas vidas, ya sabes. Eso espero. Para cuando se despejó el primer piso, su mejor estimación fue que casi la mitad de los aproximadamente 800 probadores beta que habían ingresado al juego completo habían muerto. La apuesta desesperada de Kirito para atraer la ira de personas como Kibao sobre sí mismo y alejarla de los otros probadores había evitado las cacerías de brujas abiertas que temía, pero no había manera de estar seguro de que no hubo esfuerzos más sutiles después. Hasta ahora, solo había oído hablar de los MPK, y no se informó de muertes directas de jugadores. Esos eran igual de malos, sin embargo, y lo que Morte había intentado una vez con él demostró que había quienes estaban dispuestos a ensuciarse las manos personalmente. Lo hiciste, Kiibou. Sé que salvaste el mío. Entonces, continuó Argo, cambiando de marcha, déjame decirte lo que creo que sucedió. Ya que no te molestaste en pedirme información sobre el nuevo piso. Sin embargo, no creas que no me di cuenta, Kiibou, creo que encontraste un lugar para esconderte y lamerte las heridas durante un par de días, ¿verdad? Tal vez esa torre de vigilancia en el otro extremo de la ciudad. El primer lugar que revisé, pero te había sido cuando llegué allí. Kirito no se molestó en preguntar cómo lo había rastreado hasta esta posada después de eso. Si ella se había dado cuenta de que él había estado en la torre de vigilancia, era menos que sorprendente que hubiera predicho su elección de posada. No como si ella no supiera exactamente dónde se había alojado él en cada pueblo anterior, después de todo, probablemente conocía sus preferencias mejor que él. Tuvo un pensamiento repentino y escalofriante de que ella podría vender esa información. No podía imaginar a quién le importaría, o por qué, pero siempre era un riesgo conocer a la rata. Sí, te había descubierto bastante bien, Kiibou, dijo sabiamente Argo. Tengo que admitir, sin embargo, que no me esperaba este. Así que ella se sentó y arqueó una ceja hacia él. Dame la verdadera historia, Kiibou. ¿Cómo diablos conseguiste que Kizmel-chan subiera aquí? No te preocupes, probablemente no venderé la información.
A menos que alguien más descubra cómo hacer tu versión de Elfward. Búsqueda en primer lugar, no vale la pena venderla. Probablemente no lo haría. Kirito encontró eso tan tranquilizador. Aún así, realmente no lo sé, dijo, encogiéndose de hombros con impotencia. No veo ninguna razón para pensar que no pudo haber escalado las torres del laberinto, como dijo, y supongo que tiene sentido que los guardias NPC le permitieran pasar, con la línea de búsqueda terminada, pero yo no tengo mejor idea que tú de por qué lo hizo. No la he visto en meses. Honestamente, ni siquiera me di cuenta de que todavía estaría activa sin Asuna o sin mí. Ella hizo cosas así antes, señaló Argo. No estabas en la instancia del campamento de los elfos oscuros cuando ella los siguió a la ciudad esa vez, ¿verdad? Pero sí, al menos entonces la misión seguía en marcha. Argo, odio cuando no hay información que obtener. Tú eres el que dijo que probablemente no valía la pena venderlo de todos modos, señaló. Bueno, claro, pero es el principio de la cosa, Kiibou. Lo que sea. Me mantendrás informado, ¿verdad? Cuando él asintió con tristeza, sabiendo que era inútil tratar de ocultar algo de la rata de todos modos, ella sonrió de nuevo y luego se puso seria una vez más. Entonces, ¿estarás bien sin Aap-chan, Kiibou? Creo que sí, dijo Kirito en voz baja. Va a ser un poco raro, supongo, sin ella cerca todo el tiempo. ¿Sabes? De hecho me he acostumbrado a no estar solo todo el tiempo. Me preguntaba cómo sería no volver a estar en una fiesta. Luego apareció Kizmeli. Bueno, supongo que no voy a tener que preocuparme por eso todavía. Bien, dijo Argo con seriedad, sentándose. A veces me preocupo por ti, Kiibou. Necesitas a alguien que te cuide las espaldas. Y Kizmel-chan es el mejor respaldo que obtendrás sin unirte al Ko, ¿verdad? Ella es buena con ese sable suyo. Lo intento, Argo. Saliendo del baño, con el pelo todavía húmedo pero, para gran alivio de Kirito, con las medias y la túnica de nuevo en su sitio, Kizmel asintió al agente de información. Y ciertamente cuidaré la espalda de Kirito lo mejor que pueda, te lo prometo. Por mi honor como Pagoda Knight y como amigo. Bien, dijo Argo de nuevo, y se puso de pie de un salto. Ustedes comenzarán a explorar mañana, ¿verdad? ¿Quieren la última guía Argo antes de que me vaya? Por supuesto que no se iría sin tratar de sacarme un poco de COR, reflexionó Kirito. Estamos hablando de Argo. Incluso con amigos, nunca olvida el resultado final. Aún así, sacudiendo la cabeza, entregó 100 COR a cambio de la información que Argo ya había obtenido de los jugadores que habían comenzado a explorar el nuevo piso delante de él. Ella siempre podría estar buscando ganar dinero, pero su información siempre fue buena. Riendo, Argo se dirigió a la puerta. ¿Sabes? Realmente no puedo esperar a ver qué sucede cuando ustedes se presenten a la reunión de estrategia del jefe en un par de semanas. Tengo que estar allí, con un cristal de grabación. Serán unas gotas de asombro invaluables, yo apuesto. De todos modos, ahí está tu cama, Kiibou. Me imagino que necesitas tu sueño reparador. Con la mano en el pomo de la puerta, se detuvo, sonrió maliciosamente y miró hacia atrás. Bueno, a menos que vayas a compartir la cama con Kizmel-chan. Kirito se atragantó. Oye, no es, eso requeriría el permiso de su majestad, Argo, dijo Kizmel con calma, con solo una pizca de sonrisa, si Kirito no se lo estaba imaginando. La sonrisa de Argo se ensanchó. Oí, Kiibou, eso no sonó como un no estoy interesado para mí. Tal vez debería hacer un viaje al 9º piso y hacerle una petición a la reina. Argos.